Día, la tarde muy animada, desde luego, bueno, empezando por la disputa, el rifirrafe público entre Elon Musk y Donald Trump, siguiendo por la conversación entre Trump y Xi Jinping, siguiendo con ese encuentro entre Merz y Trump, Merz que está visitando la Casa Blanca y temíamos, no sé muy bien en qué términos tenemos que hablar, sobre si se produce o no una nueva encerrona por parte de Donald Trump, que ya nos tiene acostumbrados y a nosotros ya no queremos que nada nos pille por sorpresa, y desde luego también tenemos que analizar pues una de las noticias con las que amanecíamos en España, en Europa, y me estoy refiriendo a la prohibición a la entrada a Estados Unidos por parte de Donald Trump a ciudadanos de 12 países. Insistimos, por tanto, en estas cuestiones porque son las que vamos a analizar a continuación. Como siempre, como nos acompaña semanalmente o casi semanalmente, Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Cosme? ¿Cómo estás? Buenas tardes, otra vez. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, además en un día muy animado, desde luego, en Estados Unidos. Te diría que mi intención era empezar con Xi Jinping y Donald Trump, pero la verdad es que viendo la velocidad a la que se han movido los tweets de Elon Musk, casi te diría que empecemos por este asunto, por desgranar también un poquito las singularidades del plan fiscal y cuáles son precisamente las quejas por parte de Elon Musk y bueno, hasta qué punto son sólidos los argumentos a favor que maneja Donald Trump. Lo decíamos, ¿no? Es una especie de luna de miel que se ha roto, han vuelto de la luna de miel y de repente ya ha habido un divorcio entre ambos, algo que llama la atención porque además estas tensiones se producen cuando Elon Musk ya sale de la administración. Incluso da que pensar, ¿no? Si se llegó a morder mucho la lengua mientras estaba dentro o si la fractura final se ha producido en medio de esa salida, ¿no? En medio de ese proceso. ¿A qué crees que atiende la principal disputa entre ambos? ¿Crees que el motivo central es el plan fiscal? Bueno, yo creo que tiene más que ver con esta mega ley ómnibus fiscal, por llamarla de alguna manera, que supongo que Elon Musk ha vuelto a la oficina. Ha empezado a ver los números, empezando por la reducción de ventas aquí en Europa. Hablabas antes de Alemania o del canciller. Solo en Alemania se han reducido las ventas un 45%. Es de las empresas americanas más afectadas en el mundo. Y claro, con las desgravaciones fiscales que tenían antes, si eso empieza a recortarse, que hay otros muchos sectores, el primero en gritar ha sido Elon Musk, pero me temo que vamos a escuchar muchas más quejas porque estos recortes de las desgravaciones, esas correcciones fiscales, esos favores a otras empresas van a generar un cierto enfado. Empezamos por Elon Musk, pero quizá deberíamos volver al presidente de JP Morgan, que también se ha quejado, y es que la lista se va a hacer muy larga. Bueno, de hecho, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, ya nos ha... Es verdad que es un poco cenizo a veces es demasiado catastrofista, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es una personalidad a la que sí o sí hay que escuchar y no podemos desoír a este tipo de personalidades. Efectivamente, él también ha alertado, ¿no? sobre los riesgos y quizás ha sido uno de los que ha dado la señal de alarma incluso antes de que otros lo hicieran. Sí, bueno, es un señor que lleva más de 2 décadas en el principal banco del mundo, claro, con lo cual habla, es como Warren Buffett, es una persona que habla poco, pero cuando habla casi nunca se equivoca. Y eso que alguna vez cuando se ha equivocado se ha corregido el mismo, pero en el tema este de los vehículos eléctricos o las desgravaciones, igual que en las grandes tecnológicas, hay una serie de normativas fiscales en Estados Unidos. Estados Unidos es al final un gran logro o muy eficaz haciendo leyes. Tiene pocas, pero están bien pensadas, que están bien debatidas, corregidas. Entonces, esta especie, yo lo llamaba antes ley ómnibus, por decir algo, este popurrí de cosas, es un poco, en eso creo que tiene más razón Elon Musk que el presidente. Iba a usar la palabra engendro, que me parece desafortunada, pero para acotar o para no intentar explicarlo con demasiadas palabras, tiene demasiadas cosas que van a dañar en vez de ayudar a la economía norteamericana y eso va a afectar a distintos intereses, a distintos sectores y como decía antes, me temo que va a haber una larga lista de gente enfadada. ¿No ve esto Donald Trump y su equipo o es que están poniendo el foco en otros beneficios
y creen que esos beneficios pesan más en la balanza que, como decías, que los daños en la economía estadounidense. Donald Trump es una persona muy, otra palabra que no debería usar, cabezota, pero, o sea, hoy con esta nueva ley de cerrar las fronteras a 12 países más poner muchas limitaciones a otros 7, incluidos Venezuela y Cuba, Trump vuelve justamente a su primera medida de la primera administración, que fue una ley para prohibir entrar a gente de determinados países árabes. Ahora la repite, esta está mejor elaborada legalmente, y solo afecta el año pasado de esos países entraron en Estados Unidos 170.000 personas. Yo, por ejemplo, creo que es muy desafortunada en el caso de los venezolanos, que la gente de la oposición, gente que estudia allí, etcétera, podría ser gente de transición de cara al futuro. Cerrarles esa puerta no es buena, pero volviendo a lo que me preguntabas, o sea, Trump es muy cabezota y no quiere, o sea, él tenía esa idea en la cabeza y vuelve sobre ella, igual que vuelve sobre los aranceles, igual que vuelve, entonces, esta ley, esa beautiful Bill, como él la llama, que tiene muchas cosas. En la primera administración de Estados Unidos había gente que le llevaba la contraria al presidente. En esta hay menos y hay cosas que cualquier economista, no ya del Partido Demócrata o de las universidades, del lado republicano, del lado de Wall Street, que también sotoboche la gente se está quejando. O sea, son cosas que habría que corregir, y en esa ley, o sea, de cara al déficit y a la deuda, como decía el presidente del mayor banco del mundo, son cosas que no deberían haber llegado a convertirse en ley. Está pendiente de aprobarse en el Senado, pero no son buenas noticias para la economía americana. Bien decías que la ley que hemos visto hoy con esa prohibición a 12 países efectivamente tiene un antecedente, y es que refleja una prohibición de viajes bastante similar que se anunció en enero de 2017, como bien decías, en el primer mandato, justo una semana después de que hubiera arrancado, ¿no?, de ese 20 de enero, y prohibía viajes desde 7 países de mayoría musulmana. Fue criticada y finalmente ratificada por la Corte Suprema en 2018. Así que sí, parece que Trump quiere, bueno, pues todas estas ideas que ha tenido en la cabeza durante los 4 años del mandato de Biden, podríamos decir que las ha mantenido, las ha, no sé hasta qué punto decir, podríamos decir pulido o perfeccionado dentro de su cabeza, y ahora está intentando lanzarlas con una administración que está formada por perfiles mucho más fieles. Esto también lo dijimos en su momento cuando estaba conformando gobierno y empezaban a sonar los primeros nombres de su equipo oficial, pues con unos perfiles mucho más fieles quizás que en el primer mandato, ¿no? Y ahí es verdad que Trump ha cerrado filas quizás mucho más eficientemente de cara a llevar a cabo estos objetivos. En cuanto al terreno comercial, hemos tenido muchos vaivenes, muchísimos. De hecho, no recuerdo qué periódico era que iba mostrando en una infografía muy elaborada, por cierto. No sé si lo vi en El Economista y también en otro lugar, por citarles, la verdad, porque el mérito es suyo, en el que iban mostrando pues todos esos vaivenes de Trump, de un mensaje, me contradigo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora lo suavizo, ahora me pongo un poquito más duro en este sentido. Y la verdad es que era muy difícil seguir el hilo, ¿eh? En tan solo 2 semanas ya era muy complicado hacerlo. Y claro, pues en el tema de Estados Unidos-China, por centrar un poco el tiro, porque en materia comercial sabemos que ahora mismo hay una guerra comercial contra todo el mundo, ¿no? Por afinar un poquito el tiro, aquí también lo hemos visto, ¿no? Llegamos a ver esos aranceles por parte de Estados Unidos a China del 145% y de China a Estados Unidos del 125%. Cada día uno iba avanzando hasta que llegamos a unos niveles que, bueno, ya decíamos, ¿no? La relación comercial aquí se ha truncado y ya esto es imposible, es insostenible, ¿no? Hablan. Pero nuestra pregunta es si realmente se han entendido, porque en materia comercial no tenemos muchos detalles. China ha mantenido que ellos han seguido en todo momento lo acordado en Ginebra, que Trump hace poco decía que no, que China había truncado el acuerdo. Se menciona la cuestión de Taiwán, pero por centrarnos ahora mismo en el tema comercial, no nos queda del todo claro si ahora mismo podemos estar hablando de cierta calma en este fuego que se avivaba por momentos, o si realmente tenemos que estar, bueno, pues un poco en alerta, ¿no? Bueno, es bueno que hayan decidido retomar las conversaciones, porque esto era casi, iba a decir, un alto el fuego, era esta tregua comercial, pero de hecho los chinos que han emitido un brevísimo comunicado, lo único que dicen es que piden respeto y consideración,
que ellos lo que quieren o lo que ofrecieron los negociadores chinos en Ginebra, que son muy constantes y llevaban los deberes hechos, lo único que pedían era abrir la ronda con pequeños acuerdos para llegar luego a una gran conversación entre los presidentes. Trump quería al revés, o sea, hacer una gran declaración o hacer como hizo con Inglaterra, pero la realidad de los hechos es tozudo. Citabas tú antes al economista, el New York Times decía esta mañana que la administración Trump llevaba unas semanas diciendo que querían cerrar 90 acuerdos en 90 días y de hecho no han cerrado. Yendo a los hechos, ni siquiera han cerrado uno, porque el acuerdo con Inglaterra también es una declaración de intenciones sobre el marco en el que debería moverse el acuerdo, con un aliado que no es un gran aliado comercial. Además, es que los acuerdos comerciales históricamente, o sea, Trump los quiere arreglar después de este destrozo de estos 100 días, quiere arreglarlos o quiere hacerlos en 90 días. Históricamente un acuerdo comercial de Estados Unidos son temas muy complejos, que primero se decide hablar de unos temas, se tienen reuniones y hasta entre que se decide tratar un tema, un campo, me da igual los vehículos eléctricos, las baterías, no sé, la agricultura con la Unión Europea, de media con Estados Unidos se tardan 2 años y medio, se tardan 900 y pico días. Entonces, intentar arreglarlos en vez de 900 días en 90, ya de por sí es una forma de llegar a acuerdos muy complejas. Con esta incertidumbre que se ha generado y con esta desconfianza que se ha generado, yo me alegro mucho que hayan hablado con China. Me parece, y no sé si me estoy precipitando, adecuado que el canciller alemán no haya recibido otra sorpresa en la Casa Blanca. Supongo que él, que es un abogado que ha trabajado para un despacho de Chicago muchos años, que ha vivido en Estados Unidos, que habla bien inglés, o sea, se ha preparado los deberes, pero también es verdad que Angela Merkel todavía no se ha repuesto del susto de sus conversaciones con Trump. Entonces esperemos que reconduzcan la situación por el bien de la Unión Europea, por el bien de Estados Unidos. El canciller alemán lo único que pedía era que por el bien de Europa y Estados Unidos y para hacer frente al adversario comercial que es China, pues que más que pelear lo que deberían es acordar cosas. Estabas mencionando a Maersk y por si acaso me he puesto a hacer una búsqueda rápida. Digo, espero que no nos estemos ahora mismo comiendo nada importante, ¿no? Pero no, parece ser que no. Todavía no. Por el momento no tenemos encerrona, así que bueno, podemos respirar aliviados, al menos por el momento, insistimos. Mientras tanto, sí que me gustaría volver a mencionar esa cuestión de la prohibición de Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. Decías, esto al final es un poco herencia de lo que sucedió ya en el primer mandato. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora? ¿Realmente esto llegará a término? Bueno, esta ley sí que está más elaborada. La primera ley, el mejor libro sobre la primera administración Trump, el primer capítulo cuenta esa anécdota de cómo se hizo esa ley, que la hizo un becario sin pasar por todos los filtros del Departamento de Justicia. Esta ley sí que está hecha para evitar contratiempos con los tribunales. Entonces, bueno, afecta solo, como decía, el año pasado entraron en Estados Unidos 170.000 personas con visados de esos países. Yo repito creo que lo más preocupante es de cara a Venezuela. De cara a Cuba, que también hay gente que sale, hay una comunidad hispana en Miami que tampoco estarán contentos con que se les limite Es que claro, es que se pisan muchos callos que afectan, o sea, sí que hay una eximente, por ejemplo, para traductores y gente de Afganistán que habían ayudado a los Estados Unidos. Hay algunas excepciones para deportistas, pero cerrar las fronteras a la poca gente que de esos países puede establecer vínculos con Occidente, a mí me parece una política errónea. Por cierto, ahora que estabas comentando lo de una propuesta, la primera, elaborada así a todo correr por un becario, me ha recordado a la crítica que ha hecho Elon Musk en esta última hora respecto al proyecto de ley, ¿no? Porque él ha sido muy tajante y ha dicho que el proyecto de ley se aprobó de forma muy rápida, dice en plena noche, tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo, que de hecho él también se le escapan los puntos más importantes. Hombre, es de gravedad que alguien que ha estado trabajando en la administración y que ahora está fuera haga unas declaraciones de este tipo. Y desde luego, otra cosa no, pero lo que propaga es una desconfianza mayor sobre este proyecto que, recordemos, no cuenta todavía con el consenso de todo el Partido Republicano.
Bueno, Trump sí ha hecho una cosa con más inteligencia que la primera administración, que es tener la gente tiene sus partidarios en el Congreso. En el Congreso hay 5 grandes grupos republicanos de distintas familias o distintas tendencias, y él, de cara a confrontar a los demócratas, sí que ha conseguido unificarlos. La aprobación de esta ley en la primera Cámara ha sido un logro. El presidente fue un martes al Congreso para asegurarse de que no había problemas de última hora. Es verdad que esta ley ha salido por un voto, y es verdad que ahora que se están conociendo detalles, claro, son leyes muy complejas que afectan a temas fiscales, a muchos temas. Entonces, una vez que la gente se pone a leer la letra pequeña, ve cómo puede afectar a sus distritos. Entonces ya empieza a haber, de hecho, algún senador republicano que empiezan a tener dudas. Trump ha amenazado a los congresistas y senadores que incumplan en Estados Unidos no hay disciplina de partido como en los parlamentos europeos, pero sí que ha conseguido esa unidad republicana, y amenaza con quien rompa esa unidad será castigado en las primarias. Pero de hecho Elon Musk ha dicho que quizá él, que ha gastado tanto dinero en apoyar la candidatura republicana en noviembre, que quizá busque otros candidatos. O sea, eso es una amenaza directa a Trump. Supongo que Elon Musk lo que quiere es correcciones de temas fiscales de cara a sus coches eléctricos, porque Alemania, por ejemplo, ya está fabricando, Tesla, que tiene una mega fábrica en Alemania, sí. Alemania está fabricando más coches eléctricos, pero muchos menos Teslas. O sea que estas cosas pasan facturas, y por eso quizá Elon Musk ha estado muy centrado en recortar la administración. Eso no le daba contacto, por ejemplo, con los legisladores, o no lo ha tenido, porque además, cada legislador quiere que en su estado, digamos, favorezcan sus intereses, y entonces ha sobrevolado la administración, pero no ha tenido un contacto directo. Son gente externa que no ha tenido un contacto directo con los legisladores republicanos. Podemos deducir, por tanto, que ahora Elon Musk lo que ocurre es que se siente traicionado por Donald Trump. No, era una relación difícil. Son dos egos muy fuertes. O sea, Trump no ha querido enfrentarse directamente. Sí que ha dicho que no contará con él en el futuro, pero no ha tenido una reacción trumpiana o visceral. O sea, que no quieren pisarse entre ellos, pero Elon Musk está dolido, porque yo creo que ve que su negocio se ha visto muy afectado. También esta escenificación de Elon Musk también quizá ayude a que la imagen de Tesla no se ligue tanto a los republicanos, porque al final los que compraban coches eléctricos eran los progres californianos. Entonces eso no ayudaba a los concesionarios de Elon Musk. No, desde luego, y ya vimos las protestas y las reacciones, ¿no? Gente poniendo pegatinas en sus Tesla de yo compré este Tesla antes de saber, ¿no?, la postura política o los escarceos políticos de Elon Musk. Ya por último, muy de pasada, Donald Trump sí que ha dicho algo sobre Ucrania. Sobre Rusia-Ucrania, hemos arrancado la semana con esos ataques, con esa operación telaraña por parte de Ucrania. Por cierto, al parecer Donald Trump no sabía nada del tema, y si es una operación de 1 año y medio y la administración Biden estaba al día, que tampoco tenemos la confirmación oficial, no hubo un trasvase ahí de información sobre este asunto, llama bastante la atención, pero claro, todo esto son suposiciones porque no tenemos ninguna confirmación oficial, simplemente pues las suposiciones que podemos hacer pues por tirar de lógica en algunos casos, pero no tenemos la información, no tenemos la verdad, así que no lo podemos afirmar. Pero Trump ha dicho que les sorprenderá lo duro que es hoy si Rusia se pasa de la raya, es decir, ha querido dejar de nuevo un mensaje contundente en un momento en el que estamos algo estancados, porque hemos tenido 2 rondas de conversaciones sin grandes avances, Zelensky pidiendo un cara a cara con Putin, Erdogan diciendo que pronto podríamos tener esa fotografía Zelensky-Putin-Trump, pero realmente nosotros no lo estamos viendo ni parece que eso vaya a ocurrir en un corto plazo. No, en el corto plazo no. Putin está francamente molesto con lo que ha pasado. Es una demostración brutal de la incapacidad. O sea, Putin al final quiere recuperar la Rusia imperial o quiere ser una gran potencia, y Rusia ha demostrado en 2 años que ni siquiera a pesar de las armas nucleares, ni siquiera es una potencia militar. O sea, el tercer ejército del mundo no ha podido doblegar
a los ucranianos, y este golpe de efecto, tumbando un tercio de los cazabombarderos estratégicos rusos, ha sido, una maniobra de inteligencia militar que, están diciendo todos los medios, se estudiará durante años en los libros. Sí. Pues a ver qué es lo que ocurre. Es verdad que Donald Trump hoy tampoco nos ha dado unos grandes detalles, simplemente, queriendo dejar esa postura clara de Estados Unidos respecto a Rusia. Si Putin se pasa de la raya, han sido sus palabras, y con la confirmación de que efectivamente desde el Kremlin le han trasladado que habrá una represalia, una respuesta a esta operación telaraña. Nos quedamos con todo esto, que no es poco. Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo, como siempre, muchas